Bienvenidos a una historia pequeña de la filosofía. En este episodio veremos a un filósofo presocrático que vivió en Atenas durante el siglo V a.C., Anaxágoras. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la época gracias a sus aportes en la teoría del conocimiento, la física, la biología y la cosmología. Se sabe muy poco sobre la vida de Anaxágoras. Nació en Clazomene, una ciudad ubicada en la costa de Asia Menor alrededor del año 500 a.C. En su juventud se trasladó a Atenas, donde estudió filosofía y ciencias naturales. Allí tuvo como maestro a Anaxímenes, uno de los pensadores más destacados de la época. En Atenas se relacionó con algunos de los personajes más importantes de la ciudad, como Pericles, el estadista y orador, y Eurípides, el famoso poeta trágico. También se dice que tuvo como alumno a Sócrates, aunque esta afirmación es discutida por algunos estudiosos. Durante su estancia en Atenas, desarrolló una reputación como sabio y maestro de la ciencia. Sin embargo, sus doctrinas chocaban con las creencias tradicionales y religiosas de la época, lo que le valió la enemistad de muchos de sus compañeros. La obra más importante de Anaxágoras es su libro Periphyseos, sobre la naturaleza, que lamentablemente no ha llegado completo hasta nuestros días. Sin embargo, se conocen algunos fragmentos que nos permiten conocer sus ideas. Sostenía que el universo estaba compuesto por partículas infinitamente pequeñas, llamadas homeomerías. Según su proposición, todas las cosas del universo están formadas por pequeñas partículas o elementos llamados homeomerías, que se combinan de diferentes maneras para formar los objetos y seres que podemos observar. Según Anaxágoras, son cualitativamente idénticas y no tienen características distintivas. Sin embargo, difieren en su tamaño, forma y posición en el objeto al que pertenecen. Por ejemplo, todas las homeomerías en una roca pueden ser iguales en calidad, pero pueden ser de diferentes tamaños y formas, lo que permite que la roca tenga una apariencia sólida y distintiva. De esta manera, todo lo que existe en el universo es una combinación de estas homeomerías. Esta teoría fue muy importante para la filosofía antigua, ya que contradecía la idea dominante en ese momento de que todas las cosas estaban formadas por 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. El filósofo argumentaba que la realidad era mucho más compleja y que los elementos básicos no eran suficientes para explicar la diversidad de objetos y seres que existen en el universo. Además, la hipótesis de las homeomerías también permitía explicar la transformación de los objetos y seres en el tiempo. Según él, los objetos y seres no eran estáticos y fijos, sino que podían cambiar y evolucionar. Esta evolución se debía a cambios en la combinación y movimiento de las homeomerías en el objeto o ser en cuestión. Las homeomerías fueron un concepto clave en la filosofía de Anaxágoras, ya que permitieron explicar la diversidad y la evolución del universo de una manera que contradecía los postulados dominantes de la época. Además, fue una influencia importante en la filosofía posterior, incluyendo la teoría de los átomos de Demócrito y la teoría de la materia de Aristóteles. Otra de las ideas importantes de Anaxágoras es su teoría del nous, o mente. Según él, el nous es la fuerza que anima al universo y lo hace funcionar. Es el principio que rige el universo y lo hace inteligible. Esta fuerza es la que hace posible el conocimiento y la razón. Es la fuerza motriz detrás de la creación y el mantenimiento del universo, y es la fuente de todo movimiento y cambio. Afirmaba que el nous era diferente de la materia y la energía, y que era inmutable e indestructible. Además, el nous es un principio universal que está presente en todas las cosas, aunque en diferentes grados de intensidad.
Por ejemplo, los seres humanos tienen un nous mucho más desarrollado que las piedras, lo que les permite ser más inteligentes y capaces de razonar. La propuesta del nous permitía explicar la complejidad y el orden del universo de una manera que las doctrinas anteriores no podían. Así, la idea de un principio inmutable e indestructible que rige el universo también tuvo una gran influencia en la filosofía posterior. El concepto del nous fue un precursor de la noción de Dios en la filosofía occidental. El nous no era un Dios en el sentido tradicional, pero su papel como principio ordenador del universo influyó en el desarrollo de la teología posterior. Además, la especulación del nous también fue una influencia importante en la filosofía platónica, donde se consideraba el nous como la fuente de toda verdad y conocimiento. También propuso una teoría de la evolución biológica. Según él, los seres vivos evolucionan y se transforman a lo largo del tiempo, adaptándose a su entorno. Esta noción es notablemente avanzada para su época y anticipa las teorías de la evolución de Darwin varios siglos más tarde. A pesar de su influencia como filósofo, es recordado por algunas anécdotas curiosas. Por ejemplo, se dice que un día fue acusado de impiedad por sus ideas sobre la divinidad. La acusación se basaba en que Anaxágoras afirmaba que el sol no era un dios, sino una bola de fuego. Al parecer, esta representación ofendió a algunos de sus contemporáneos y fue acusado ante el tribunal por falta de respeto hacia los dioses. Defendió su postura ante el tribunal y afirmó que el sol no era una deidad, sino una esfera incandescente, y que esto no le restaba valor a la existencia de los dioses. Sin embargo, su defensa no fue suficiente y fue condenado al ostracismo, lo que significa que fue exiliado de Atenas y sus propiedades fueron confiscadas. Años más tarde veremos otra acusación similar a Sócrates. Otra anécdota interesante es que supuestamente descubrió el primer meteorito conocido en la historia. Según se cuenta, mientras caminaba por el campo, vio caer del cielo una roca ardiente. Después de examinarla, concluyó que la roca no era un objeto divino, como se creía en la época, sino un objeto natural que provenía del espacio. Anaxágoras fue uno de los filósofos más influyentes de la época presocrática, gracias a sus ideas innovadoras en campos como la física, la biología y la cosmología. Su planteamiento de las homeomerías como explicación de la materia y su concepto del nous como principio inmutable e indestructible que rige el universo influyó en la filosofía posterior y se convirtió en una noción fundamental de la teología occidental. También su teoría de la evolución biológica lo convierten en un precursor de muchos de los pensamientos que más tarde serían desarrollados por otros filósofos y científicos. Como siempre, espero que te haya resultado interesante este episodio de una historia pequeña de la filosofía, dedicado a un filósofo que, aunque su vida fue marcada por la persecución y la condena, su legado sigue siendo relevante e inspirador para los estudiosos y curiosos de la filosofía. Si ha sido así o no, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.